Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo de parte de quienes habla, Jorge Estrada, y de mis compañeras aquí presentes, Carolyn Montserrat, Melissa Ibarra y Thais Silva, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver unos temas muy interesantes en la clase demostrativa, ¿no es cierto? Nos vamos a enfocar en el área de matemáticas. Vamos a identificar lo que son los procedimientos para operar, tanto sumas y restas con números fraccionarios en la solución de problemas de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Empleando como estrategias los logaritmos de las operaciones tanto con números naturales, decimales, fracciones y los conceptos de proporcionalidad. Para empezar, vamos a realizar una pequeña actividad de conocimientos previos, ¿no es cierto? Por ende, necesito que alguien me diga en qué clasificación de los números se encuentran las fracciones. En los racionales. Correcto, se encuentran ubicados en los números racionales. Ahora, ¿cuál es el símbolo con el cual se pueden identificar los números racionales? Es el símbolo Q. Correcto. Compañera Caroline, ¿puede continuar, por favor? Bueno, ahora vamos a profundizar detalladamente el tema de las fracciones. Recordemos que este es uno de los temas más llamativos y un poco extenso e interesante del área matemática. Bien, empezaremos repasando uno de los conceptos básicos y no menos importantes. Recordemos que una fracción se representa matemáticamente por números que están escritos uno sobre otro y se hallan separados por una línea recta horizontal llamada raya fraccionaria. Bien, la fracción está formada por dos términos, el numerador y el denominador, como pueden observar ahí en la imagen. También el numerador nos indica cuántas partes tomaremos del entero y el denominador, por lo contrario, nos dice cuántas partes iguales se dividirá el entero. Entonces, bien, podemos decir que entonces una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Cabe mencionar que existe la lectura de fracciones, puesto que todas las fracciones reciben un nombre específico. Se puede leer como tal de acuerdo al numerador y denominador que tenga. Es decir, cuando el denominador va de 2 a 10, tiene un nombre específico. Si es 2, se pronuncia medios. Si es 3, tercios. Si es 4, cuartos, etc. Sin embargo, cuando es mayor que 10, se le agrega el número del término avos, por ejemplo, doceavos. Listo, una vez explicado y comprendido el concepto de fracción, podemos definir lo que los matemáticos usan, tres categorías para describir las fracciones, que son propias, las impropias y las mixtas. Las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto son mayores a un entero. Bueno, las fracciones propias sencillamente es lo contrario de las fracciones impropias. Podemos definir las fracciones propias cuyo numerador siempre es menor que el denominador. Es decir, que el número en la parte superior es menor que el número de la parte inferior. Por último, tenemos la fracción mixta. Bueno, esta fracción es representada de una fracción impropia en forma de número entero y fracción propia, que es una manera práctica de escribir unidades de medida. Una fracción impropia también puede escribirse como un número mixto. Los números mixtos contienen un número entero y una fracción propia. Ejemplo aquí, como vemos aquí, tenemos dos vasos y medios de agua. Por lo visto, el entero es 2. El numerador, que es 1, y el denominador, que es 2, es un número mixto. Como aquí podemos observar, tenemos el mismo ejemplo que estábamos viendo, que el 2 es un entero y aquí estamos frente a una fracción mixta de dos números y medio, bueno, y un medio, ¿verdad? Bien, para resolver esto es de esta forma. El ejemplo anterior teníamos dos vasos y medio de agua. Tenemos aquí dos enteros que es más un medio. Resolvemos esta parte de un medio, lo dividimos, bajamos el entero con el mismo signo y resolvemos este medio, la división, que nos da 0,5. Hacemos una suma normal y nos va a dar de 2,5.
Bien, ahora vamos a resolver la actividad para finalizar esta parte. Considera la fracción mixta. Escoger la opción correcta. Dice, la parte entera de la fracción mixta es 3 y la parte decimal 2 entre 9, ¿verdad? Si la parte de entero, como yo dije antes, es 3, es correcta o incorrecta. O la otra parte que dice, la parte entera de la fracción mixta es 2 entre 9 y la parte decimal es 3. ¿Qué opinan ustedes? La primera es correcta. Perfecto, ¿no? La primera es correcta porque nos está diciendo que la parte entera de la fracción mixta es 3. Y aquí vemos que esta es la parte entera, de hecho está resaltado con rojo. Ahora vamos al siguiente ejemplo, que dice, el número mixto, de este como resolvimos anteriormente, aquí nos dice un entero y un quinto. ¿Cómo resolvemos esto? Principalmente se pone 1 más y resolvemos esta parte de aquí, que dice un quinto, que viene a ser 0,2. Resolvemos la actividad normal, que es 1 más 0,2, y esto nos va a dar resultado 1,2. Bueno, para continuar con nuestra clase demostrativa, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos preguntas las cuales vamos a obtener su respuesta, ¿no es cierto? La primera sería, ¿de qué está compuesta una suma de fracciones? ¿Alguien me la podría decir, por favor? Está compuesta por dos fracciones con mismo denominador o diferente denominador. Correcto, está bien. Ahora, ya dejemos a un ladito esa respuesta porque aquí vamos a tocar énfasis en los siguientes temas que vamos a ver, ¿cierto? La segunda pregunta, que esta la voy a responder yo, sería, ¿cómo utilizamos las fracciones en la vida cotidiana? ¿No es cierto? Normalmente las fracciones las utilizamos en la mayor parte de nuestra vida cotidiana. ¿En dónde? Al momento de ir a comprar al mercado, de ir a comprar una tienda o incluso al momento de ver la hora en el reloj, que ahí se usan las fracciones, aunque no nos damos cuenta. Vamos ahorita a lo que es comparación entre fracciones homogéneas y heterogéneas, ¿no es cierto? Vamos a tocar un par de conceptos básicos. Son muy sencillos y muy fáciles que necesito que presten atención, ¿no es cierto? Las fracciones homogéneas poseen el mismo denominador. Lo voy a volver a repetir para que a ustedes les quede claro. Las fracciones homogéneas poseen el mismo denominador, como lo pueden observar aquí en la imagen, ¿cierto? Mientras que las heterogéneas poseen un distinto denominador, o sea, su denominador es diferente. Recordar, tener claro, esto es muy sencillo, muy fácil, solo es de recordar que las fracciones homogéneas tienen el mismo denominador, mientras que las heterogéneas tienen un distinto denominador. Teniendo claro eso, esa base, vamos a resolver dos sumas de fracciones, una homogénea y otra heterogénea. La primera, fracciones homogéneas. Recordemos que las fracciones homogéneas poseen el mismo denominador. ¿Cómo resolvemos esta suma? Nosotros, al tener el mismo denominador, simplemente tenemos que hacer es copiar el mismo denominador, nada más. Y de ahí tenemos que sumar los numeradores. Eso es todo lo que es en la suma de fracciones homogéneas. Como es el mismo denominador, lo colocamos en el mismo denominador y sumamos los numeradores. Nada más, que en este caso, 1 más 2 sería 3. 3. Correcto. Ahora, vamos con las fracciones heterogéneas. Aquí sí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque para poder sacar nuestro denominador tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. En este caso, como los denominadores son diferentes, tenemos que resolver eso. Lo vamos a colocar aquí a un ladito. En este caso, nuestro primer denominador es el 4. Vamos a colocarlo aquí a un ladito. El 4 y nuestro siguiente denominador es el 3. Ok. ¿Cómo resolvemos esto de aquí? Primero, ¿para cuánto se puede multiplicar o se puede dividir? Eso es lo que es el mínimo común múltiplo. En este caso vamos a sacar tercera. Vamos a colocarlo en la parte de arriba. Tercera, ¿por qué? Porque tercera, 4 no tiene tercera. Lo que tenemos que hacer simplemente es bajar el mismo número. En este caso sería el 4. Lo vamos a bajar. ¿Por qué? Porque 4 no tiene tercera. Y tercera de 3, ¿me pueden decir cuánto sería? 1. 1, correcto. ¿Por qué? Porque 3 por 1, 3. Por eso les digo que el mínimo común múltiplo tienen que saber lo que son es las multiplicaciones. En este caso,
La tercera de 3 es 1. Ahora, como ya hemos bajado el 4, lo que vamos a sacar directamente es la cuarta. Cuarta de 4 sería 4, en este caso. Bueno, ahorita no se acomoda, pero bueno, sería 4. Ahora, al tener ese resultado, lo que vamos a hacer es multiplicar. 4 por 3 sería 2. Ese sería nuestro denominador. Ahora lo que tenemos que hacer sencillamente es dividir. En este caso, 12 dividido para 4, que es nuestro primer denominador, ¿a cuánto más o menos nos saldría? Porque en esto aquí tenemos que tener muy bien lo que son lo que es multiplicación y división. En este caso, 12 dividido para 4 sería 3, ¿no es cierto? Y ese 3 tenemos que multiplicarlos con nuestro primer numerador, que sería 1. 3 por 1 sería 3. Como es una suma, tenemos que colocar el signo más, ¿no es cierto? Ahora continuamos con la segunda fracción. 12 dividido para 3, ¿a cuánto nos daría? 4. 4, correcto. 12 dividido para 3 nos daría a 4. Ese 4 lo tenemos que multiplicar con el numerador de la segunda fracción, que en este caso sería 2, ¿cierto? 4 por 2 sería 8. Lo que hacemos es colocar, y para terminar de resolver nuestra fracción, listo, colocamos el mismo denominador y sumamos los numeradores. En este 4, que en este caso sería 3 más 8 igual a 11, ¿no es cierto? Y listo. Ese sería nuestro ejercicio en lo que es fracciones homogéneas y heterogéneas. Compañera Melissa, por favor, puede continuar con lo que es el material didáctico manipulativo. Bueno, para no olvidar, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo se representa una fracción con un ejemplo. Se representa por dos números separados por una línea horizontal. En la parte superior encontramos el numerador y en la parte inferior el denominador. Aquí a los lados ustedes ven que tenemos una actividad, un material didáctico, el cual en la parte de aquí encontramos las unidades, las cuales vamos a desarrollar la actividad, ¿verdad? Bueno, indiquemos que el denominador es el número de partes por las que se divide, entonces, ¿cuántos círculos tenemos pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, por el correspondiente, 7 siempre va a ir en el denominador. Entonces, vamos a ubicar el 7 debajo de todas. A ver, uno de mis compañeros que me ayude con la primera respuesta del círculo amarillo. ¿Cuántos círculos amarillos tenemos pintados en la parte de acá? 3. 3. Entonces, ¿cómo quedaría ubicada la fracción? 3 séptimos. 3 séptimos. Jorge, ayúdanos. ¿Cuántos círculos de color celeste tenemos en la actividad? 1. 1. Entonces, ¿cómo quedaría ubicada la fracción? Como un séptimo. Ya. ¿Cuántos círculos de color verde tenemos ubicados? 1, 2. Entonces quedaría como respuesta 2 séptimos. Y por último, ¿cuántos círculos de color morado tenemos ubicados? Solo hay uno, entonces también quedaría un séptimo. Bueno, el propósito de este material didáctico en clases es para trabajar de forma individual y ayudar a los niños a comprender el concepto de fracciones de una manera más concreta y divertida. Bueno, para poder finalizar esta clase demostrativa, la compañera Thais Silva nos va también a demostrar su material didáctico manipulativo. Para poder dar una referencia y un ejemplo de fracciones, vamos a utilizar una cartulina que nos dé de referencia que sea una pizza. La pizza vamos a dividirla en 8 partes iguales. Como podemos ver, aquí está dividida y vamos a seleccionar una parte que es esta de aquí. Vamos a quitar esta parte y ahora vamos a ver cómo se vería en fracción, que quedarían 7 octavos. El número que está debajo de la línea se llama denominador, por ende es cuántas partes se dividieron la pizza, que son 8. Encima de la línea tenemos al numerador, que son las partes que quedaron de la pizza. Cuando seleccioné una, quedaron 7 partes, entonces la llamaríamos 7 octavos. Las fracciones podemos verlas en grupos
por ejemplo, en grupos de familia, en grupos de animales, y también las podemos ver en objetos que podamos dividir. Vamos a poner de ejemplo un grupo de familia. En una casa vive una familia de 8 integrantes. En el grupo de familia hay 8 integrantes. Hay 4 mujeres y 4 hombres. En eso están la mamá y el papá, 3 hermanas y 3 hermanos. Bueno, queremos saber cuántos varones hay en la familia, que serían 4 varones. Vamos a seleccionar a los 4 y se vería así: 4 varones sobre los integrantes de la familia, que son 8. Como sabemos, las fracciones las podemos diferenciar en diferentes tipos de ejemplos, y estos fueron unos de los que pude haber explicado.